considero que no está muy cercano a mis propias características como persona. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla para que vamos viendo. Milagros del Pilar tiene una pregunta, no sé si Lourdes quiere responder. Milagros pregunta, ¿por qué el tema es la inclusión? Yo lo voy a activar. Ya puedes hacerlo. Listo, Lourdes, ya. ¿La inclusión es algo malo o algo bueno? Pregunta Milagros. Listo, Lourdes. Sí, en este caso, como bien la semana pasada hemos estado trabajando este tema de la educación inclusiva y le hemos mostrado, en este caso se ha compartido un video, en este caso a los grupos de los padres de familia, para que en este caso se sensibilicen con este tema que es tan importante, ¿no? Y muy poco se trata, por eso este tema el día de hoy, en este caso, ha sido de mucha importancia enfocarlo a ustedes, a los padres de familia. Y la semana pasada hablé también sobre este tema, pero fue en ese caso, el tiempo fue más corto y fue más información. Ahora con la especialista en este caso de este tema, porque ella ha tenido experiencia en este caso, por eso es que la he invitado para que nos pueda brindar algunas estrategias que en este caso debemos tener como padres, si en el colegio, en este caso, en este colegio de nosotros, se presenta este tema de la educación inclusiva. Sin embargo, Milagros, disculpa la interrupción, Lourdes. Sin embargo, Milagros, a mí me gustaría que dejaras tu preguntita allí y cuando yo termine, yo te voy a devolver la pregunta y tú me vas a responder si la inclusión es algo bueno o algo malo. Porque también es muy importante que cada uno de nosotros pueda tener su propia visión, su propia perspectiva, su propia forma de ver las cosas y determinar hasta qué punto es posible el poder incluir o no las características diferentes en cada una de las personas, porque la inclusión es un concepto muy amplio. ¿Qué es lo que podemos incluir y qué es lo que no? ¿Hasta dónde podemos incluir y hasta dónde no? La inclusión, ¿cómo me beneficia? Y la inclusión realmente me perjudica. Entonces esas son preguntas muy valiosas, Milagros, y sería interesante que las pudiera seguir manteniendo allí para yo en esa medida ir respondiendo a lo que tú estás preguntando y al final entonces tú me sacas tus propias conclusiones, porque aquí no hay respuestas buenas ni malas, aquí hay simplemente un modo de ver las cosas y eso es sumamente valioso a la hora de aprender, porque es muy importante que nosotros podamos entender que a veces esto suele ser muy, muy abstracto, es decir, pues suele ser un tema como muy, muy difícil de digerir y es muy importante que nosotros vamos familiarizándonos con cada una de estas cosas, a ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos ir flexibilizando nuestro propio pensamiento en función de lo que esto significa. Porque lo que hoy vamos a ver es muy interesante, tiene más que ver con nosotros que con los propios estudiantes. Cuando digo nosotros me refiero a los adultos, me refiero a aquellas personas que estamos acompañando a niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque la inclusión está relacionada con varios factores. El primero de ellos, ¿qué creemos nosotros que es una persona? Es decir, ¿cuáles son las características propias de un ser humano? ¿Hasta dónde podemos nosotros entender que esto es, entre comillas, normal o no? Que esto es esperado o no, que esto funciona o no funciona. Entonces, en esa medida nosotros vamos a poder ir entendiendo de qué va este tema de la inclusión. Y quiero comenzar acá con esto. ¿Por dónde comenzamos? Y esto es un fragmento un poco de Alicia en el País de las Maravillas, que dicho sea de paso es uno de mis cuentos favoritos. Y le pregunta Alicia al conejo, ¿podrías decirme el camino que debo seguir para salir de aquí? Y el conejo le responde, esto depende en gran parte del camino al que quieras llegar.
No me importa mucho el sitio, dice Alicia. Y el conejo le contesta, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Esto tiene que ver un poco con aquella posibilidad que nosotros tenemos de ver a la persona. Si yo no sé lo que significa, cuáles son las características de un ser humano y cuáles son las características valiosas que le dan valor a un ser humano, entonces poco tiene que ver con cómo yo espere o no cosas de esta persona. Si yo pienso que las personas solo tienen limitaciones, que las personas son condenadas por una condición, por una enfermedad, por una raza, por una condición, una elección política, religiosa o social, entonces, por supuesto, allí yo estoy mirando las limitaciones, no estoy mirando las posibilidades. Entonces, es muy importante empezar a pensar cuál es el concepto que tenemos nosotros de los seres humanos. Y en esa medida, entonces, ir encaminándonos a comprender cuáles son esas posibilidades que pueden tener las personas y cómo desde esas posibilidades yo, como otro ser humano, puedo aportar y puedo sumar a que de repente hayan factores que podamos compartir y que como sociedad podamos coexistir, es decir, podamos estar todos y podamos entender que todos somos diferentes. Entonces, la inclusión, más allá que una política, más allá que una estrategia, más allá de sencillamente un concepto que aplica la educación, la inclusión tiene que ver mucho con un tipo de pensamiento y con una forma de ver a la persona. ¿Y por qué tiene que ver con una forma de ver a la persona? Porque hay un elemento que debemos considerar que compartimos todos los seres humanos. Todos los seres humanos compartimos algo muy valioso que se llama diversidad. Es decir, cada uno de nosotros tiene características diferentes. A algunos les gusta un color, a algunos les gusta otro color. A algunos les gusta un tipo de comida, a algunos les gusta otro tipo de comida. Y eso es lo que realmente hace valioso al ser humano. La naturaleza humana en sí misma es diversa. Hay diversos colores, diversas formas, diversos tamaños, diversas formas de expresión, diversas culturas. Entonces la diversidad no es un problema. La diversidad, por el contrario, es una oportunidad de los seres humanos para poder convivir desde la diferencia. ¿Y por qué entendemos esto? Porque para poder incluir, nosotros necesitamos entender que somos diferentes y que ser diferente no es una limitación, que ser diferente simplemente es una característica del ser humano. Podemos tener puntos de encuentro y eso es valioso y podemos parecernos en muchos factores, pero cada ser humano vive su vida de manera distinta, tiene una experiencia de vida distinta, tiene una historia de vida distinta, tiene una manera de relacionarse con el mundo de forma distinta y en consideración entonces eso lo hace único y la diferencia no es un problema. Pues sí, todavía seguimos pensando en la discriminación, una pregunta que hacía, seguimos en la discriminación, seguimos en de repente, querer clasificarnos o separarnos en raza, en color, etcétera. Pero a pesar de que todavía estamos en esa realidad, no podemos quitarle mérito al hecho de que somos diferentes. Y el ser diferente es una realidad. Ahora, ¿hasta qué punto yo puedo tolerar o no la diferencia, aceptar o no la diferencia, respetar o no la diferencia? Depende mucho de mis creencias. Y depende mucho de mi nivel de empatía, depende mucho de mi nivel de sensibilización, depende mucho de mi nivel de comprensión. Porque una cosa sí digo, el hecho de que yo no lo acepte, no lo quita de la realidad, es decir, no lo desaparece. El hecho de que yo diga, no, yo no acepto esto, a mí me parece que esto no, eso no lo quita de la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pudiera yo hacer? Comprenderlo, respetarlo, y no necesariamente tengo que aceptarlo todo el tiempo, pero puedo comprender y respetar, que es muy valioso. Entonces, otra cosa importante, además de la diversidad que compartimos todos los seres humanos, son estas dos características que vamos a ver ahora. Las características de desarrollo y de aprendizaje. Las características de desarrollo y de aprendizaje también las compartimos absolutamente todos los seres humanos. No hay un solo ser humano que no sea capaz de desarrollarse y de aprender. Y estos dos elementos vienen prácticamente juntos, es decir, el desarrollo no se puede dar si no hay aprendizaje y el aprendizaje no aparece sin desarrollo.
Y cada uno tiene características diferentes. Por ejemplo, el desarrollo, fíjense, dice allí, es universal. Todas las personas nos desarrollamos. Todas las personas nacemos y vamos conforme maduramos cumpliendo ciertas tareas, y en esa maduración y en esa tarea que vamos cumpliendo vamos alcanzando cierto nivel de complejidad. Por ejemplo, caminar, hablar, construir palabras, construir frases, hacer oraciones, argumentar, reflexionar. Entonces el desarrollo es universal. ¿Por qué? Porque llega a todas las personas. También es secuencial. ¿Por qué es secuencial? Porque se va dando por procesos. Es decir, ciertas edades tienen ciertas tareas y tienen ciertas responsabilidades y se cubren ciertas necesidades. Y todas las personas pasamos por eso. También es jerárquico, es decir, primero aparecen unas cosas y luego otras. Es impensable que un niño pueda correr si primero no ha comenzado a caminar. Entonces, es jerárquico porque requiere un nivel de complejidad que se va a ir madurando conforme la persona vaya avanzando en su ciclo vital. ¿Y por qué es dinámico? Porque no necesariamente todas las personas, cumplimos más o menos con las mismas tareas. Es decir, no necesariamente todos los niños a una edad específica aprenden a hablar, no necesariamente todos los niños a una edad específica aprenden a leer. Tienen un rango de edad y ese rango de edad puede ser incluso muy flexible o puede ser muy rígido, va a depender mucho de muchos factores más allá del desarrollo. Entonces, características del desarrollo es universal, es decir, todos nos desarrollamos. Es secuencial, se va dando por proceso, es jerárquico, va pasando de niveles de complejidad, desde el más simple hasta el más complejo, y es dinámico, es decir, se puede mover, se puede cambiar. ¿Y por qué es dinámico? Porque está afectado por el entorno, es decir, yo tengo unas características de desarrollo y estas conforme van a ir apareciendo en función de cómo yo me relaciono con el mundo, cómo yo me relaciono con mi contexto, con mi entorno, con mi realidad inmediata. Pero el desarrollo solo sí tendrá lugar siempre que haya un proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje también tiene sus características. Por ejemplo, el proceso de aprendizaje me permite desarrollar habilidades, que es la capacidad que yo puedo tener para hacer cosas, y estas habilidades me permiten a mí llevar funcionalidad en mi vida, ser competente, poder resolver situaciones, poder desarrollar incluso capacidades intelectuales, poder desarrollar oportunidades para mostrar recursos y habilidades. Entonces, las habilidades son aquellas posibilidades que tenemos las personas de poder demostrar lo que sabemos hacer. Todas las personas tenemos habilidades, solo que estas habilidades son diferentes en cada ser humano. Por ejemplo, hay personas que tienen más habilidades motoras, hay personas que tienen más habilidades cognitivas, hay personas que tienen más habilidades sociales, hay personas que tienen más habilidades artísticas, y esas habilidades van a ir variando mucho de acuerdo a la experiencia que vaya teniendo la persona de aprendizaje. Otra cosa importante es que todas las personas podemos adquirir conocimiento. Así tengamos una inteligencia limitada, todos podemos adquirir conocimiento. Lo que va a variar es cómo adquirimos este conocimiento y cómo hacemos uso de él. Es decir, cómo aprendemos y cómo ese aprendizaje que tenemos podemos aplicarlo nosotros a nuestra vida. Eso es lo diferente. Todas las personas tenemos destrezas que se ponen de manifiesto a través de nuestra conducta, es decir, a través de nuestra actitud, cada uno de nosotros mostramos lo que sabemos o podemos hacer. Además de eso, también influye en nuestro aprendizaje la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Mientras mayores restricciones o limitaciones haya en la forma en la que nos relacionamos, va a depender mucho de cuánto podamos nosotros adquirir en función de habilidades y destrezas. Mientras más limitado esté nuestra relación con el mundo, menores habilidades y destrezas vamos a tener y menores oportunidades vamos a tener. Entonces, la relación que tenemos nosotros con todo nuestro entorno es muy importante a la hora de desarrollar procesos de aprendizaje, porque también necesitamos la experiencia cotidiana, es decir, todos los días podemos ir aprendiendo. Por lo cual, 3 características básicas de las personas somos diferentes, todas las personas nos desarrollamos y todas las personas aprendemos. Tengamos o no tengamos limitaciones, eso no es algo que está solo para unos y para otros no.
Solo que las limitaciones o las restricciones que puedan tener algunas personas pueden generar que los procesos de aprendizaje puedan estancarse, puedan ser un poco deficientes, puedan ser difíciles de mostrar, puede haber niveles de complejidad a la hora de manifestar o expresar lo que saben. Entonces, allí es donde pueden haber diferencias, pero ¿hay aprendizaje? Sí lo hay. ¿Y lo hay con todas las personas? Sí, y en todo momento. Incluso en las condiciones más difíciles también hay aprendizaje. Bien, y las características de aprendizaje tienen más o menos estos 4 elementos. Digo más o menos porque pueden haber más elementos involucrados. Y una de las características principales que tiene nuestro sistema educativo, cuando digo nuestro es porque es universal, es decir, el sistema educativo en su mayoría apunta a esta universalidad, es considerar lo cognitivo. Lo cognitivo tiene 2 factores o 2 bloques grandes, lo intelectual y lo ejecutivo. En lo intelectual está nuestra capacidad para poder comprender, expresar y manifestar nuestros conocimientos, procesar información, retener información, es decir, nuestra inteligencia general. Esa es la parte más intelectual. Y está lo ejecutivo, que es la posibilidad de poder esto intelectual demostrarlo a través de tareas como ejecución de actividades, memorizar, flexibilizar, controlar, regular, gestionar, resolver problemas, manejar, perseverar. Todos esos procesos son ejecutivos, es decir, la demostración a través de mi conducta de lo que yo sé hacer. Entonces, eso que es cognitivo es lo único o es lo primario, lo protagónico que está dentro del proceso del sistema educativo formal. Pero eso no es el único elemento que debemos considerar a la hora de aprender. ¿Qué otras cosas debemos considerar a la hora de aprender? El área motora, que es todo mi cuerpo. Cómo todo mi cuerpo puede ser involucrado en mi proceso de aprendizaje. Cuando nosotros olemos un perfume, cuando nosotros comemos algún postre, cuando nosotros vamos a un lugar y disfrutamos de unas vacaciones, de un paseo, de un nuevo lugar, en todo momento nuestro cuerpo está recibiendo información y esa información sirve de aprendizaje. Entonces, no necesariamente lo cognitivo o no exclusivamente lo cognitivo es lo que está allí presente. Por ejemplo, una persona que se dedique profesionalmente a algún deporte aprende más con su cuerpo que con sus propios procesos cognitivos. Un artista de la danza o del teatro aprende más con su cuerpo que con sus propios procesos cognitivos. Entonces, si nosotros solamente nos abocamos a lo cognitivo, estamos dejando de lado mucho del potencial de los seres humanos. Otro elemento también importante es lo socioemocional, la comunicación y el lenguaje. Lo socioemocional es todo lo que está relacionado conmigo y con mi entorno, es decir, mis relaciones interpersonales, mis habilidades sociales, mi capacidad para expresarme, para manifestar asertivamente lo que siento, mi capacidad emocional para poder expresarme como soy, mi capacidad para poder conectar con otros, para estar con otros. Todo eso es el área socioemocional, es decir, yo cómo me relaciono con el mundo. Y la comunicación y el lenguaje que tiene mucho que ver con lo socioemocional, porque a través de la comunicación y el lenguaje nosotros podemos relacionarnos, interactuar, expresar lo que sentimos, expresar ideas, pensamientos. Y la comunicación no solo se suscribe a lo que podemos decir, también se suscribe a lo que puede hacer nuestro cuerpo, porque nuestra comunicación es verbal y no verbal. Entonces nuestro cuerpo también puede expresar información que puede ser percibida por los otros a la hora de relacionar. Entonces, si se dan cuenta, los sistemas educativos han estado muy pendientes de lo cognitivo y han dejado lo otro como un poco abandonadito. ¿Y qué es lo que necesitamos para ampliar las posibilidades de aprendizaje de cada una de las personas y que este proceso de desarrollo del que les estoy hablando se ponga de manifiesto de manera mucho más óptima, que el sistema educativo pueda distribuir adecuadamente estos elementos y otros que podamos ir integrando? Entonces, si por ejemplo nosotros le ponemos el 80% a lo cognitivo y el otro 20% lo distribuimos en las otras 3 áreas, por supuesto que estas van a estar desfavorecidas. Y en consideración, habrá personas que aprendan más en lo socioemocional que van a estar desfavorecidas en el sistema educativo.
Habrá personas que aprendan más desde lo comunicacional y van a estar desfavorecidas en el sistema educativo. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Hay un sesgo entre las posibilidades que tiene la persona de poder aprender. ¿Es una realidad esto? Sí. ¿La podemos cambiar? Progresivamente podemos. Y muchos espacios educativos lo están haciendo. Por ejemplo, el hecho de que ustedes el día de hoy estén conmigo conversando sobre esto, son alrededor de 50 personas que estén ahorita escuchándome. Entonces la escuela no solamente está apostando por lo cognitivo, probablemente también está mirando lo socioemocional. Y eso es un avance y un alcance que tenemos que aplaudir en función de la integración de todo lo que implica estar con personas, estar con niños, estar con adolescentes. Si yo espero que mis estudiantes solamente me respondan a lo cognitivo, por supuesto que va a haber estudiantes que van a estar discriminados, porque no todos van a poder responder a lo cognitivo. Si yo solamente atiendo lo socioemocional, va a haber personas que van a estar discriminadas. ¿Por qué? Porque no todos van a poder responder de la misma manera a lo socioemocional. Ahora bien, si yo tengo un balance entre estas áreas, probablemente tendré la oportunidad de incluir a muchas más personas y muchos más niños se van a sentir cómodos a la hora de aprender y de expresar lo que necesitan en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, pero ¿cuáles son las características que debe tener una persona para trabajar con personas en la actualidad? Es decir, para trabajar con adolescentes ahorita. ¿Cómo son los adolescentes ahorita? ¿Qué es lo que necesitan de nosotros los adultos? Y cómo esa necesidad de repente nosotros podemos ir respondiéndola. Primero considerando esto. Los niños no son sujetos. Los adolescentes no son sujetos. Son personas. Y debemos entender esto como una realidad. Son personas. Los niños no son un número. Los niños no son un diagnóstico. Los niños no son un color. Los niños son personas. Y todos debemos ser tratados como es. A la hora de entender que somos personas, podemos considerar entonces que hay muchas características que ellos tienen. Ya hemos visto 3. Diversos, de que se desarrollan y que aprenden de distintas maneras, y que aprendemos desde la interacción entre ciertos elementos. Entonces, además de que somos personas, ¿qué es lo que necesitan? Ya va que todavía sigue entrando gente. ¿Qué es lo que necesitan los adolescentes en este momento? Sí, estoy grabando, Lenia, no hay problema. Le puedo pasar después el enlace a Lourdes para que puedan mirar la charla. Entonces, bien, ¿qué es lo que necesitan los adolescentes ahora de nosotros? Uno, flexibilidad. Entender que ahora los chicos, chicas y chicos, tienen un pensamiento diferente, un pensamiento complejo, un pensamiento que necesitamos nosotros explotar y no verlo como una amenaza. Es decir, ahora cuando un chico argumenta, cuando un chico hace una pregunta, cuando hace un cuestionamiento, incluso cuando reta un sistema, creemos que está amenazándonos y por el contrario nos está invitando a flexibilizar esa creencia y ese pensamiento que tenemos. En consideración, necesitamos responder con argumentos, necesitamos responder con reflexión, necesitamos responder con conciencia y con coherencia. Otra cosa también que necesitan los adolescentes hoy en día de nosotros es una capacidad para adaptarnos. Un chico ahora puede estar en un videojuego, puede estar atendiendo la clase virtual, puede estar respondiendo a lo que mamá necesita de nosotros. Es decir, son capaces de resolver muchas cosas al mismo tiempo. Y además de que son capaces de resolver muchas cosas al mismo tiempo, también lo hacen de forma muy intuitiva. Por ejemplo, tú le das un celular a un niño ahorita y no le tienes que explicar cómo se usa el celular. Lo sabe usar muy bien. Entonces hay cosas que los chicos de ahora aprenden de manera muy intuitiva. Por eso se llaman nativos digitales. Entonces, todos estos elementos debemos considerarlos. A lo mejor para mí, que soy un adulto, que estoy acostumbrado a aprender y hacer una cosa a la vez, es muy difícil comprender cómo es que un niño y cómo es que un adolescente ahorita puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero sí, la mayoría puede, muchos de ellos pueden. Y por supuesto, entender esto como un hecho real nos va a permitir a nosotros crear estrategias que por supuesto atiendan esta necesidad y no se queden en la necesidad que tengo yo como adulto, sino que yo pueda ponerme en su lugar y comprender que así funciona su cerebro y que en la actualidad él necesita actividades que promuevan la multitarea.
Además de promover la multitarea, por supuesto, ellos necesitan estrategias y actividades que puedan favorecer la crítica, generar la reflexión. Es decir, que nosotros podamos tener espacios con ellos de conversación, donde ellos puedan emitir un juicio, una opinión, donde puedan dar su punto de vista. Hay mucho que decir ahora. ¿Y por qué les negamos la posibilidad de que ellos puedan argumentar cómo les afecta la realidad que están viviendo? Es importante entonces que nosotros como adultos tengamos capacidad de adaptarnos a las necesidades que ellos tienen para que podamos comprender lo que podemos brindarle y cómo podemos establecer un puente de conexión sano con ellos. Mirar lo psicosocial, es decir, para los adolescentes es muy importante estar en grupo. Para los adolescentes es muy importante pertenecer a algún espacio con sus pares, con personas que se parezcan a ellos. Entonces nosotros debemos promover en los espacios escolares, en la casa, espacios donde haya una interacción social, es decir, donde puedan relacionarse y en la relación puedan construir, puedan desarrollarse. Ahora estamos muy limitados porque evidentemente estamos todos encerraditos en casa con el tema de la pandemia. Ellos han tenido un año bastante difícil y bastante retador, porque el estar un año en una computadora pendiente de un montón de cosas, no poder jugar, no poder hacer lo que a ellos les gusta, no poder salir con los amigos, no poder visitar a los amigos, es bien complejo porque es algo que es natural en la edad que ellos están viviendo. Sin embargo, algunos han salido muy bien, les ha sido de provecho el año, y para otros ha sido muy cuesta arriba, una montaña rusa, ha sido muy retador y para algunos ha sido bastante desafiante al punto de generar mucho estrés. Entonces, mirar lo psicosocial es fundamental para nosotros entender que también es necesario estimular esta área para que podamos favorecer el desarrollo y el aprendizaje de una manera significativa. Es decir, las habilidades sociales, estar con el otro, poder empatizar, poder resolver problemas, poder atender los procesos comunicativos, los procesos emocionales, los procesos sociales que están viviendo los chicos. ¿Cómo están afrontando cada uno de los chicos las situaciones que se están viviendo actualmente en su casa en función de lo que ha significado este año para ellos? Yo espero, por ejemplo, que en la escuela hayan tenido espacios para conversar sobre eso, donde ellos puedan expresar cómo se han sentido con todo lo que esta realidad alterna nos ha demandado, con todo lo que ha significado, por ejemplo, para algunos perder familiares, para algunos perder que sus papás hayan perdido el trabajo, para algunos entender que de repente han estado en una situación límite y que esa situación límite ha podido generar en la familia mucho estrés, mucha ansiedad, mucha preocupación y en algunos casos hasta depresión. Entonces, el trabajar y mirar lo psicosocial es muy importante a la hora de comprender las necesidades que tienen cada uno de los chicos. Aquí hacen una pregunta interesante que dice que su niño no tiene mucha vida social. También ahora entendemos que, por ejemplo, los videojuegos. Voy a hablar de los videojuegos porque yo atiendo muchos niños y la mayoría tiene mucho interés en este tema de los videojuegos. Los videojuegos son un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque pueden ser muy favorecedores para unas cosas y pueden ser muy limitantes para otras. Y no quiero ser fatalista, pero es importante saber cuál es el límite y cuáles son los límites que debo tener. Si el videojuego o el uso de la computadora, el uso de la tablet, el uso de todos los instrumentos digitales que tenemos, promueve el aislamiento del chico, promueve el que no haya interacción, promueve conductas adictivas, promueve de repente algunos elementos que pueden desequilibrar sus estados emocionales o su salud mental. Entonces esto debe tener mucho cuidado, debe ser tratado a contacto y consultar incluso a una persona, porque no podemos estar aislados. Los seres humanos somos seres sociales y por eso es que nos ha costado tanto este año, porque ha sido muy, muy difícil estar alejado incluso de las personas con las que cotidianamente convivíamos, nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con que el no tener vida social se vaya normalizando. Tampoco nos podemos ir al extremo, el que creamos que todo el tiempo tenemos que ser populares, tenemos que tener muchos amigos, porque ninguno de los dos extremos son beneficiosos. Hay que saber ser consciente en función de cuáles son las necesidades.
Nosotros tenemos necesidades sociales y es muy importante cubrir esas necesidades sociales sin que eso perjudique mi vida, sin que eso interfiera en la calidad de mi vida. Yo puedo tener momentos de soledad, puedo sentirme bien en soledad, en mi espacio personal, en mi espacio de intimidad, pero eso no puede vulnerar mi espacio social. A ver. ¿Y cómo tratamos el alejarlos de los videojuegos? Va a depender mucho de las características de cada uno. Por ejemplo, va a depender mucho del estilo de crianza que estén llevando, cómo se están estableciendo los límites, cómo se están estableciendo las negociaciones, cómo se están estableciendo los acuerdos en casa, cómo está la supervisión, cómo está el manejo de la comunicación y el vínculo entre el adulto y el adolescente. Y después que se mire todo eso, entonces cuáles son las restricciones y los cambios que se debe hacer. Si es que pueden hacerlo solo o necesitan la compañía de un profesional, porque algunos la necesitan, probablemente porque no tienen estrategias y métodos para poder trabajar el tema conductual con el chico. Entonces depende mucho del caso, pero en general, creo que hay que mirar mucho el estilo de crianza, y dentro del estilo de crianza me refiero a la disciplina, a los límites, a los patrones de conducta, a la forma en la que se relacionan los padres y los hijos, cómo están los roles, cómo está ese proceso de comunicación entre la familia y a ver cómo responde él a las reglas, es decir, cómo está su respuesta conductual y social ante lo que se le solicita y cómo se puede gestionar eso con ellos. Pero en todos los casos yo creo que siempre es importante que ustedes puedan consultarle a alguien cuáles son las particularidades del caso para poder atenderlo y darle las orientaciones pertinentes para cada uno, porque a lo mejor lo que le sirve a Joel probablemente no le sirva a Heidi. Entonces, creo que es muy importante, Joel, que puedas acercarte a la psicóloga del colegio, conversar con ella, preguntarle algunas cosas y si necesitas recibir orientaciones es importante que la puedas solicitar. Y por último, en este espacio de comprender qué es lo que necesitan ellos de nosotros, Joel, espero haber respondido tu pregunta. Me voy a la individualidad, que es de lo que estaba hablando ahorita. Comprender las particularidades de cada uno. Lo que funciona para Juan no funciona para José, porque somos seres distintos, porque tenemos necesidades distintas, porque tenemos particularidades distintas. Entonces, el ritmo de José no es el mismo de Juan. Por lo tanto, yo no puedo meter a todos en el mismo saco como si fueran papas. Son personas, y al ser personas yo debo comprender las particularidades de cada uno. Por eso es muy importante escuchar lo que la familia nos tiene que decir y lo que la escuela nos tiene que decir. Y el puente entre familia y escuela debe ser un puente sano, porque si es un puente donde no hay conciliación, difícilmente vamos a poder resolver y atender las necesidades de los chicos. Por eso la escuela debe ser cercana a la familia y la familia debe ser abierta con la escuela. Bien, entonces les pregunto, ¿incluir será igual que integrar? Alguien que me pueda responder rapidito. ¿Incluir creen ustedes que es igual a integrar? Pueden levantar su manito o responderme por la cajita de mensaje. ¿Creen ustedes que es igual incluir e integrar? ¿Sí o no? Brian dice que sí, Ángel dice que no. ¿Será cierto o no? No, dice mi hija. Estas dos definiciones que están aquí puestas son tomadas del diccionario de la Real Academia para que nos vamos a algo muy básico. Y si nos vamos dando cuenta acá, a ver qué estamos respondiendo. Diana dice que no. Bien, entonces, miren, integrar dice hacer que una persona o una cosa se incorpore a algo para formar parte de ello. Cuando nosotros armamos un rompecabezas, ¿qué hacemos? Hacemos una integración. Integramos las partes que están desarmadas y las juntamos. Y al juntarlas, por supuesto, que se genera una conexión que después podemos ver una imagen que está completa, una imagen que puede ser clara. Entonces, un rompecabezas es un ejemplo interesante de lo que significa integrar, porque integrar es entender las partes para poder juntarlas.
Eso es como un primer paso. Pero la inclusión tiene más que ver con poner una cosa en el interior de la otra dentro de sus límites. Es decir, comprender desde adentro hacia afuera lo que la persona necesita. Y necesitamos una apertura mucho más amplia en función de la comprensión. Pero para poder incluir, debemos primero integrar. Es decir, integrar sería como el paso previo para la inclusión. En Latinoamérica hemos avanzado mucho en la integración. Hay muchos países que tienen leyes, políticas de Estado, tienen decretos, tienen normas en función de la integración. Solo que la confunden llamándola inclusión, pero realmente es una integración. Cuando una escuela acepta a niños con habilidades diferentes, está integrando. Cuando un docente dentro de un salón de clase conoce las necesidades de un chico con condiciones especiales, con diagnóstico o sin él, está integrando. Pero todavía no se ha llegado a la inclusión. ¿Por qué no se llega a la inclusión? Porque la inclusión necesita un cambio de pensamiento, una forma diferente de percibir lo que significa educar, lo que significa las relaciones incluso culturales. Entonces la inclusión es algo como con un nivel de profundidad mayor. ¿Estamos integrando? Sí. Algunos países tienen mayores políticas de integración que otros, pero la inclusión es necesaria desde los cambios de pensamiento. Algunos países que han avanzado mucho en el tema de la inclusión son España, por ejemplo. Algunos estados de los Estados Unidos también han avanzado un poco en el tema de la inclusión, pero todavía estamos muy, muy lejos de llegar a una inclusión total. Por eso Milagros hacía una pregunta sobre la discriminación y me parece que es cierto, todavía discriminamos a personas por distintas características, por intereses, por preferencias, por colores, por religión. Entonces hemos avanzado en la integración, pero estamos un poquito lejos de la inclusión. Y algunas sociedades estamos mucho más lejos que otras. Entonces aquí cabería la pregunta importante para ustedes. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿En la integración o en la inclusión? Y si estás en la integración, ¿qué tanto has integrado? ¿Y qué tanto estás dispuesto a integrar? Es importante que nos vamos haciendo esas preguntas para reflexionar. Pero ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitamos saber para poder integrar? Primero, necesitamos saber que la integración implica más o menos estos 5 elementos. En lo personal, ¿qué necesita el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué lo hace diferente al otro? ¿Por qué es necesario integrar a él y no a otro? En lo familiar, ¿cuál es su estructura y su dinámica familiar? ¿Cómo ésta se comporta? Y en función de cómo le impacta esto a la persona que necesitamos integrar. Porque en lo personal, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual tiene distintas necesidades a una persona que tiene trastorno del espectro autista. Una persona que tiene discapacidad motora tiene necesidades distintas a una persona con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y la familia se comporta de manera distinta de acuerdo a cómo hayan sido acompañados en función de esas necesidades que vaya teniendo. Una familia, por ejemplo, que sea constituida solo por papá, se comporta diferente a que si ha sido constituida solo por mamá. Un niño en la escuela que ha sido criado por los abuelos se comporta de manera distinta que un niño que ha sido criado por una mamá soltera. Entonces, estas características personales y familiares son importantes considerarlas a la hora de la integración. Y son como que uno de los elementos fundamentales que debemos tener claros cuando vamos a comenzar a hacer un proceso de integración. Otro elemento importante es la parte escolar. ¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje y de enseñanza que tiene este niño? ¿Por dónde debe comenzar? ¿Cuáles son sus potencialidades? Porque siempre vemos las limitaciones y no nos damos cuenta de que hay potencialidades. Entonces, ¿cuáles son las potencialidades? Y en función de eso, ¿cómo puedo contribuir yo como escuela a favorecer esas potencialidades y a esas debilidades poder ir ayudando a que vayan desapareciendo? Entonces, la escuela puede ser un espacio que catalice procesos de aprendizaje sano, como también puede ser un espacio que pueda estancar a una persona. Estos 3 elementos deben estar interactuando para poder darnos cuenta cómo va el proceso de integración.
Otra cosa importante que debemos entender es qué necesitan de la sociedad en lo colectivo. Por ejemplo, si hay una persona con discapacidad motora, ¿qué necesitará del transporte público de una ciudad? Si hay una persona ciega, ¿qué necesitará de los espacios estructurales de la ciudad? ¿Qué necesitará de mí? Por ejemplo, ¿qué necesita una persona con autismo cuando va al banco? Que es diferente a una persona que no tiene autismo. Entonces, todos estos elementos en los colectivos también necesitamos saberlos para poder generar espacios y estrategias de integración que realmente favorezcan a las personas. Y en lo pedagógico es cuál es el tipo de educación que necesitan, porque todos, con condiciones especiales o no, todos merecen y tienen derecho a la educación. Ahora, no todos tienen características para recibir la misma educación. Entonces, esto es lo que debemos ir revisando. Entonces, estos 5 elementos deben estar claros para que podamos comenzar el proceso de integración. Pero en la inclusión es mucho más profundo porque necesitamos un cambio de modelo de pensamiento. Por ejemplo, ¿qué tipo de pensamiento tienen ahora algunas personas en cuanto a la educación? Debemos reflexionar sobre ello. Todavía seguimos pensando, por ejemplo, que muchos docentes le enseñamos a los estudiantes. ¿Qué pasaría si en vez de yo pensar que yo le enseño a mis estudiantes, yo pienso que esto es un proceso de retroalimentación donde también soy capaz de aprender de mi estudiante y que el chico que está conmigo acompañándome me puede enseñar incluso a cambiar de ideas, de creencias y a flexibilizar mi forma de ver todo ese contenido y toda esa información que yo voy a brindar? Entonces, el modelo de pensamiento es uno de los elementos fundamentales para la inclusión. ¿Es difícil? Sí, pueden pasar muchos años para cambiar nuestro modelo de pensamiento. De hecho, en Latinoamérica seguimos repitiendo muchos errores conocidos, y esto voy a hablar un poquito del tema de la política. Seguimos repitiendo errores conocidos porque nuestro modelo de pensamiento sigue siendo más o menos el mismo. Entonces, el modelo de pensamiento influye mucho en cuáles son esos procesos de inclusión que yo voy a ir manejando. Otra cosa importante es la percepción de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué significa enseñar y qué significa aprender? Cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje vaya transformándose y vaya siendo considerado como un eje transversal para la vida de la persona y no para que la persona solo aprenda matemáticas, y no para que la persona solo vaya a la universidad y no para que la persona solo trabaje, sino para que el proceso de enseñanza-aprendizaje le sirva a la vida de la persona y que sea la propia persona capaz de tomar decisiones, que sea la persona capaz de hacerse responsable de su propia vida, que sea la persona capaz de poder madurar en función de qué es lo que necesita para sí mismo y para la sociedad. En esa medida, entonces podemos ir avanzando en un tema de inclusión. Pensar en diversidad. ¿Qué significa pensar en diversidad? Entender que la diferencia es una riqueza y entender que la diferencia es una oportunidad para yo crecer como persona. Por ejemplo, la interculturalidad que nos ofrece los procesos de movilidad de las personas a nivel mundial amplía nuestras posibilidades para poder comprender cómo funciona y cómo es el ser humano. Mientras más limitada tenga yo mi capacidad cultural, más difícil voy a tener los procesos de adaptación. Entonces, la filosofía de la diversidad lo que brinda es una oportunidad de entender que desde lo que él hace, que es diferente a mí, puedo aprender. Y yo también le puedo enseñar. Desde la diferencia se aprende muchísimo más que desde la igualdad. Un modelo integrativo. ¿Qué significa un modelo integrativo? Donde puedan coexistir distintas personas y distintas formas de desarrollar procesos educativos, sociales, políticos, religiosos, etc. Entonces los modelos integrativos implican que yo no me las sé todas y que no porque yo sea psicóloga tengo la verdad absoluta y que esto sea lo único que se hable de inclusión. Por el contrario, esta es mi verdad, mi percepción, que puede ser distinta en otras personas. Que a lo mejor ustedes mañana venga otra persona a hablarles de esto y les cuente otra historia. Entonces, el modelo integrativo implica que podemos coexistir a pesar de que pensemos diferente. Y un enfoque humanista, un enfoque donde se cree realmente en que la persona puede
transformarse, que la persona puede desarrollarse, que la persona puede avanzar y transformarse a partir de las dificultades y que estas dificultades puede superarlas. Y que las dificultades no simplemente son lo que la hace persona. Por ejemplo, yo no puedo decir, él tiene TDAH y por eso su vida no va a funcionar para nada, porque eso no estaría dentro de un enfoque humanista. Por el contrario, estaría dentro de un enfoque muy, muy fatalista. Entonces, lo que sí puedo decir es, a pesar del TDAH, ella o él puede desarrollar habilidades, tiene posibilidades si se brindan las herramientas adecuadas, si se acompañan de procesos adecuados y funcionales. Entonces, yo no es que voy a partir de la idea de que todos pueden y todo es maravilloso, no. También deben haber condiciones. Entonces, el enfoque humanista es un enfoque consciente de que la persona tiene la oportunidad de desarrollarse y de madurar y de explotar su potencial si hay condiciones para que eso suceda. Y las condiciones tienen que venir de la persona y del entorno. Entonces, ¿cuál es el modelo de inclusión escolar que necesitan los adolescentes ahora? Un modelo basado en competencias, es decir, orientado a la experiencia constructiva de los participantes. Competencias, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo mostrarte, y no lo que tú esperas que yo haga. Reconocimiento de la diferencia, es decir, entender que el apoyo multidisciplinario es importantísimo, que no solo puede el docente, es decir, que el docente no es la maravilla que va a resolver todo, ni es un mago y un hechicero que va a atender todas las necesidades, porque como cualquier ser humano también tenemos limitaciones y no sabemos todo. Y necesitamos crear en la escuela, en la familia y en la sociedad redes de apoyo. Y no necesariamente tiene que ser liderada por un psicólogo. Cualquier persona que esté formada en procesos de diversidad puede favorecer este acompañamiento multidisciplinario. Pero sí necesitamos un proceso multidisciplinario, porque si no tenemos dentro de la escuela trabajo multidisciplinario, difícilmente vamos a poder llegar a integrar o a incluir personas con características diferentes. Y el conocimiento sobre la diversidad, que no es más que los procesos de psicoeducación, entendiendo que el ser humano es integral y que no se puede dividir en partes, que debe ser entendido como una integralidad. ¿Qué pedagogía se debe aplicar para estas personas? ¿Cuál es la que más le funciona? Básicamente, los autores coinciden en que está por acá. El 60% debe estar abocado a la metodología, es decir, una metodología donde estén conscientes cuáles son los objetivos, donde se pueda mirar las competencias y donde haya propósitos claros, es decir, donde se pueda mirar el proceso y no el resultado, donde se pueda entender que el avance es mucho más importante que un número y que una persona ha ido escalando o construyendo un proceso de aprendizaje, ha ido madurando un proceso de aprendizaje y no necesariamente eso tiene que ver con cumplir ciertas expectativas, como un 19 y un 20, porque yo ayer daba un ejemplo que voy a recordar hoy nuevamente. Yo ayer decía, probablemente un chico, ahora que ya estamos prácticamente finalizando el año escolar, probablemente un chico haya sacado A o probablemente haya sacado 20 puntos. Pero a lo mejor ese A y esos 20 puntos generaron ansiedad, generaron estrés, generaron angustia, generaron dificultades de sueño, generaron conductas ansiosas, conductas agresivas, porque hubo un nivel de exigencia tan alto que generó mucho malestar. Entonces yo me preguntaría, ¿vale la pena? No. Eso es como cuando nosotros decidimos hacer un régimen de alimentación y eso termina deteriorando nuestra salud. Probablemente adelgacemos, pero si está deteriorada nuestra salud, ¿vale la pena? Entonces hay que mirar, más allá del resultado, cuál fue el proceso y si el proceso realmente coincide y le da respuesta a los resultados que esperamos. Porque más que un 20 o que un A, necesitamos entender cuál es la calidad del proceso de aprendizaje que ha tenido el chico, cuáles son los procesos de adaptación que ha podido ir superando, cuáles son aquellos recursos que ha podido ir aprendiendo, cuáles han sido aquellas cosas que ha ido madurando, cómo estaba en marzo cuando inició el colegio y cómo está ahora, cuál ha sido su proceso de evolución, cuáles han sido aquellas limitaciones que ha ido superando y cuáles todavía tiene que superar. Entonces eso es mirar las particularidades en la metodología. Una evaluación
Las evaluaciones tienen que estar orientadas al proceso y no al resultado o al producto, sino a cómo se va dando en esta línea de tiempo, cómo se va dando todos esos resultados y hacia qué responde, porque probablemente él no le fue muy bien en matemática, o no le fue muy bien en letras, no le fue muy bien en escritura, pero sí le fue bien en arte, sí le fue bien en deportes, sí le fue bien en interactuar. Fíjense, les voy a dar un ejemplo con los chicos con autismo. Uno de los desafíos más grandes de una persona con autismo es hacer amigos. Entonces, el hecho de que al final del año escolar el chico haya podido tener 3 o 4 amigos y los haya logrado mantener durante todo el año escolar es muy, muy valioso. Les pregunto, ¿en qué espacio de la evaluación consideraron eso? Probablemente ninguno. Entonces nos damos cuenta cómo es importante mirar todas las áreas para que podamos entender lo que cada uno necesita. Revisión de los aprendizajes y la organización de las asignaturas. A lo mejor a mí no me favorece el ver matemática y después letras. A lo mejor a mí me favorece tener espacios de tiempos diferentes. A lo mejor a mí me favorece tener recreos. A lo mejor a mí me favorece tener una estructura dentro de la tarea diferente a la de mi compañero. Entonces, eso es importante revisarlo a la hora de organizar las asignaturas. El otro 20% tiene que ver con los cambios estructurales que se tienen que hacer en el espacio físico, en el tiempo y las consideraciones de cuáles son las realidades de cada uno de los chicos, sobre todo esto en temas conductuales. Cuáles conductualmente son mucho más funcionales y cuáles no. Porque depende de eso, entonces yo tengo que aplicar ciertas estrategias como refuerzos, modelamiento, trabajo cooperativo. A algunos les favorece el trabajo en grupo, a otros les favorece el trabajo individual. Entonces, mucho tiene que ver con cómo respondan el nivel de funcionamiento de los estudiantes para poder atender sus contingencias. Y el otro 20% tiene que estar orientado al desarrollo social y emocional. Es decir, habilidades y estrategias de integración, estrategias de desarrollo social, estrategias de inteligencia emocional, estrategias para promover la capacidad de resolver problemas. Porque probablemente nuestros chicos no tengan muy buenas calificaciones y no tengan una capacidad intelectual extraordinaria, pero si desarrollan el área social y emocional pueden tener una vida autónoma, una vida independiente, una vida donde puedan valerse por sí mismos y no necesitar todo el tiempo que alguien los esté acompañando y apoyando. Probablemente decidan no ir a la universidad, sino dedicarse a una ocupación o a una profesión mucho más técnica, pero este desarrollo social es lo que le va a permitir descubrir lo que necesitan en su vida. Si yo no promuevo esto, entonces ¿cómo es que él puede descubrir y tomar decisiones por sí mismo? Va a ser muy difícil y muy complejo que lo pueda hacer y lo pueda madurar, porque la autonomía se aprende a través de la interacción social, no sencillamente porque yo se lo diga. Yo debo, a través de las estrategias que desarrollo con él en la casa y en la escuela, promover la autonomía, para darles un ejemplo. Bien. Ahora les pregunto, ¿toda persona con diagnóstico puede ir a una escuela inclusiva? ¿Ustedes qué creen? ¿Pueden ir a una escuela inclusiva toda persona con diagnóstico o no? Dicen que no se escucha. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? ¿O se fueron todos? Me dejaron solito. Sí se escucha, dice. Entonces, ¿toda persona con diagnóstico puede ir a una escuela inclusiva? La respuesta es depende. Y ya les voy a decir de qué depende. Depende de esto. Depende de la capacidad intelectual que tenga. ¿Qué es la capacidad intelectual? Esa área cognitiva de las que les hablaba al principio. Depende de qué tanto funcionamiento haya en relación a esto. El nivel de apoyo que requiera esta persona. Mientras mayor nivel de apoyo requiera, entonces vamos a necesitar escuelas diferentes. Todos pueden ir a una escuela, todos. Ahora va a depender el tipo de escuela que necesiten. ¿Todos necesitan escuela regular? No. ¿Todos necesitan escuela especial? Tampoco. La capacidad intelectual es un valor importantísimo, el nivel de apoyo que necesiten y el nivel de funcionamiento social, conductual, emocional, etc.
Lo A depende mucho de la persona, pero el resto depende del contexto. Por ejemplo, el B, el tipo de apoyo familiar que puedan recibir, si están o no recibiendo apoyo especializado, es decir, han sido evaluados, han sido atendidos, están siendo acompañados, qué tipo de tratamiento están llevando, qué tipo de intervención están llevando, cómo los están apoyando, qué es lo que necesitan. El proceso de psicoeducación, es decir, la capacidad de conciencia que tengan cada uno de qué es lo que sucede y de por qué les está sucediendo y a qué se debe eso. Es decir, no es igual atender a una persona que tiene dificultades, pero no hace conciencia de que esas dificultades intervienen con la realidad de otros, a una persona que entiende cuáles son sus dificultades y que puede, a partir de esas dificultades, poder ir mejorando, avanzando y transformando su propio entorno. Entonces, la psicoeducación es una conciencia de mi responsabilidad en función de mis posibilidades y de mis limitaciones. Por eso, ay, pobrecito él que tiene tal cosa, no, vamos a apoyarlo. Sí, podemos apoyarlo, es importante apoyarlo, pero también es importante que la persona haga conciencia de cuál es su responsabilidad y cuáles son sus realidades y sus necesidades en función de lo que tiene que hacer. Porque entonces terminaríamos siendo todos ambulancia de todo y no es de esa manera como debemos manejarnos. La psicoeducación tiene un principio básico y es fomentar la conciencia del reconocimiento de mi propia realidad. Es decir, si yo soy una persona que ha sido diagnosticada con autismo, yo debo ir aprendiendo lo que significa vivir con autismo, porque eso es una condición con la que voy a vivir siempre. Si yo soy una persona que tengo una discapacidad visual, yo tengo que ir aprendiendo lo que significa ser una persona con discapacidad visual. Pero eso va de la mano de lo primero, el apoyo especializado y el apoyo de la familia. Esto no es como que lo puedo hacer yo solo. No es como que va a venir y el Espíritu Santo me va a traer las cosas como de buenas a primeras. No, esto es un efecto de cadena. Primero yo debo reconocer mis particularidades y después mi relación con la familia, cómo me apoya, qué apoyo especializado estoy recibiendo y cómo puedo aprender de eso que me está sucediendo. Otra cosa importante que debe promoverse, que debe comprenderse a la hora de atender las necesidades de inclusión son los recursos de afrontamiento y las habilidades sociales que pueda tener esta persona. ¿Qué es lo que necesita afrontar una persona con características diferentes? ¿Cuáles son sus capacidades de adaptación? ¿Cuál es su capacidad de respuesta? ¿Cuáles son sus capacidades para poder comprender su propio mundo emocional, para poder resolver las situaciones? Esto no quiere decir que lo tenga que hacer solo. Lo que necesitamos es comprender lo que necesita. O sea, es indispensable que nosotros podamos tener una mirada y decir, ya, por ejemplo, Juan tiene estos recursos para resolver problemas. Él puede resolver problemas por sí mismo, él puede comunicar lo que necesita, él puede expresar sus emociones, o por el contrario, no puede hacerlo. Entonces necesita ser apoyado en esa área. Porque hay mucho. Ahora me escuchan. Marelis dice que se escucha entrecortado. ¿Me escuchan bien? Ayúdenme con la respuesta, por favor. Juan dice que sí. Y Kiara también. Ok. ¿Cuáles son las habilidades sociales que tiene? Es decir, ¿tiene esta persona capacidad para interactuar, para socializar? Y si no las tiene, ¿cómo lo podemos apoyar? ¿Qué es lo que necesitamos para que esta persona pueda apoyarse, pueda acompañarse? Y las competencias psicológicas. ¿Qué tanta disposición psicológica hay de esta persona? ¿Cuáles son los niveles de vulnerabilidad o de riesgo que tiene esta persona? Porque podemos incluso por querer ser celestinos, generar muchos problemas y debemos ser conscientes de que las necesidades psicológicas de los individuos tienen un valor fundamental a la hora de aprender. Por ejemplo, si yo tengo un chico que ha pasado por una dinámica familiar compleja donde hay maltrato, violencia, etcétera, sus competencias psicológicas para afrontar su propia realidad probablemente estén limitadas y haya que trabajar en eso. Haya que trabajar mucho en su desarrollo emocional, social, en la superación de esa situación que puede ser incluso traumática. Entonces, estos elementos yo debo considerarlos a la hora de incluir. ¿Por qué? Porque estas necesidades emocionales de este niño son distintas a la de un niño que tiene una familia
nutritiva, que tiene una familia que lo soporta, que le da contención, que es afectiva, que es comunicativa. Por supuesto que ¿cuál tiene más desventajas? El primero. Entonces necesito comprender esto para poder generar estrategias de apoyo y de soporte para esta persona. Y lo último tiene que ver con la escuela, tiene que ver con las políticas de la escuela, lo que significa la psicoeducación. Si yo voy a recibir un chico en una escuela inclusiva o yo me hago llamar escuela inclusiva, yo debo promover espacios como esto, de conversar acerca de la inclusión, de hablar, de decir, de explicar que esto es una realidad. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, es uno de los diagnósticos más comunes de la infancia. Del 5 al 7% de la población infantil sufre del TDAH. El autismo, 1 de cada 68 niños recibe diagnóstico de autismo, es decir, que la prevalencia es alta. La discapacidad intelectual también tiene una prevalencia entre 1 de cada 50 o 70 niños. Es decir, que tenemos muchas características de niños con estas condiciones que vamos a tener cada vez más en las aulas. Entonces, la psicoeducación es la comprensión de cuáles son esas necesidades de estas personas, de cómo se atienden, de qué significa tener autismo. Porque no podemos llamar autismo a cualquier cosa, porque no podemos llamar TDAH a cualquier cosa. Porque también debemos entender que a pesar del autismo, estas personas, ¿cuáles son las oportunidades que tienen? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene un niño con problemas de conducta, un niño con problemas de adaptación o de regulación emocional? Los proyectos inclusivos, ¿qué son? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la escuela en función de la inclusión? ¿Hacia dónde mira? ¿Cuáles son los aspectos de valor de esa escuela? Y las políticas de Estado. ¿Qué apoya el Estado en función de la inclusión? Porque eso es un valor importante para que nosotros podamos sentar bases sólidas y podamos desarrollar entonces un proceso inclusivo consciente. Y no decir, yo incluyo porque simplemente eso me lo obliga un ministerio, me lo obliga un reglamento, un decreto, sino realmente ser conscientes en qué es lo que significa incluir y cómo podemos ir marchando en función de ello. Y hasta aquí. Muchísimas gracias y me gustaría que si tienen alguna pregunta o alguna duda pudieran hacérmela. Y aquí estoy en disposición para escuchar. Muchísimas gracias. Espero hayan comprendido un poco de esta información que les traje hoy. Voy a dejar de compartir. Y no sé si me quieren hacer preguntas. Muchas gracias a todos los que me escucharon hasta ahorita. Georgina, mi hija, Lourdes, ya te voy a dar el permiso. Listo, Lourdes. Muy bien, muchas gracias, licenciada Ley Portillo, por la excelente charla del día de hoy. Nos ha brindado algunas estrategias y también mediante que daba la charla y respondían las dudas de algunos padres. Entonces, esperemos un minuto más, si es que tienen algunas dudas para que pueda resolver, en este caso la licenciada. Si es que no tienen dudas, por favor, así como el día de ayer, si pueden activar su cámara para tomarnos una foto grupal, en este caso una foto grupal que en este caso vamos a tomar todos para que certifique que estamos aquí presentes en esta charla. ¿Sí? A ver, por favor, si que tienen ahí su cámara, activen su cámara. En este caso, muy bien, ahí están. Si es que en este caso están ahí papás, llamen a sus hijos también para que puedan salir en esta foto grupal. ¿Sí? Muy bien, ahí están. Ahí están todos muy bien, qué lindo, ahí están. Ahí está. Entonces nos tomamos la foto. A ver. Muy bien, en 1, 2 y 3. Muy bien, si tienen ahí al lado a su hijo, por favor, le dan un abrazo, a ver, por favor, para que en este caso sea ameno. Hoy es viernes, ya van a disfrutar, en este caso ya mañana es sábado y disfruten el fin de semana, así que denle un fuerte abrazo a su hijo que está al lado. Ahí, muy bien, ahí está, el abrazo familiar, eso, la sonrisa.